Las 5 menos 10 vamos a pasar a ver las dos mociones que hay sobre pensiones. Ninguno de los dos proponentes, el Partido Socialista Obrero Español y el Grupo Socialista y el Grupo Popular, no tienen inconveniente en que se debatan conjuntamente, luego se van a votar por separado. La plataforma de pensionistas de España por su dignidad había pedido que se viese en torno a las 17 horas. Bueno, yo creo que como va a ser un debate largo, pues si alguien se incorpora un poquito más tarde, pues va a tener tiempo perfectamente para poder participar de prácticamente todo el debate. Entonces, vamos a empezar presentando en primer lugar, dando la palabra a la señora Micó para que intervenga presentando la moción del Grupo Municipal Socialista, luego presentará la moción, quien vaya a intervenir por parte del Grupo Popular, y al final, en el cierre, pues será al contrario, cerrará primero la señora Micó y a continuación cerrará el representante del Grupo Popular. Como son dos mociones, pues vamos a ser flexibles con el tiempo para que no haya problemas. ¿Sí? Señora Alonso Fernández. Sí, perdón, una cuestión de orden, pero es que había un colectivo que ha pedido estar presente y todavía no han llegado, no son las 5 de la tarde. Entonces... Ya, pero es que faltan 7 minutos. Si empezamos con la moción de la gasolinera, que es la siguiente, hasta las 6, porque va a durar esa moción 1 hora, entonces, o empezamos con 7 minutos de alteración o se tiene que esperar 1 hora a escuchar el debate, que yo creo que merece la pena empezar, porque es que la moción de gasolineras es también complicada, compleja, y yo creo que tiene la suficiente enjundia para dedicarle prácticamente 1 hora. Si con la moción esta mañana del señor Pérez, que hemos votado todos a favor, todos hemos estado 1 hora, nada más y nada menos, con el tema gasolineras, que es un tema controvertido, pues vamos a estar también otra hora por lo menos, con lo cual es que cuando vengan van a estar esperando 1 hora. Entonces, bueno, pues es que son las 7:52 minutos, o sea, las 16:52, con lo cual, bueno, pues si llegan van a ver todo el debate. Yo creo que no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a darle la palabra. En primer lugar, como decía, va a haber, como decía yo antes de que interviniera la señora Alonso Fernández, va a haber tiempo, flexibilidad en el tiempo, entendiendo que son dos mociones y bueno, pues yo creo que vamos a tener tiempo suficiente para debatirlas sin ningún problema. Empieza la señora Micó. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde 1995, con los Pactos de Toledo, la sociedad española se dotó de un mecanismo de defensa de un sistema de seguridad social del que nos sentimos orgullosos, basado en la contribución y en la solidaridad, articulado mediante el consenso político y el diálogo social, y con cobertura financiera adecuada a la naturaleza y finalidad de las prestaciones, que descansa en las cotizaciones sociales, complementadas por aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social. Este sistema posibilitó que a lo largo de una década se pudiese dotar de un fondo de reserva de la Seguridad Social. Por un importe de más de 66.000 millones de euros, rozaron los 70.000 millones antes de la primera retirada en septiembre de 2012. Para hacer frente a las necesidades de financiación que se preveían a partir de 2023 con la llegada a pensión de la generación del baby boom, unida al crecimiento de la esperanza de vida. Actualmente se sitúa en 8.095 millones de euros. El Partido Popular está laminando el sistema público de pensiones, sometiendo a un expolio permanente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El Partido Popular, a partir del 2012, a pesar de haber acordado en 2011 con todos los demás grupos políticos la defensa del sistema de seguridad social, adoptó una política basada en la devaluación y el debilitamiento, y nuevamente el Gobierno del PP cede a las exigencias del núcleo más conservador de la Unión Europea y de los mercados, volviendo a establecer una revalorización de las pensiones del 0,25 para el año 2018. A lo que se traduce en un incremento de 2 o 3 euros mensuales en la pensión media. Este ascenso es menor de la inflación del cierre de 2017, con lo que este año, como el pasado, el colectivo de los pensionistas perderán poder adquisitivo. Un colectivo que representa a más de 9 millones de ciudadanos y ciudadanas, siendo su única fuente de ingresos su pensión, sin olvidarnos de los trabajadores cotizantes que esperan cobrarlas, por lo que el colectivo implicado que supera a los 27 millones. Las políticas del Partido Popular ponen en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y, en consecuencia, la garantía no solo de las pensiones actuales, sino también y especialmente de las pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den estabilidad al sistema.
Estas políticas de ajustes están teniendo consecuencias demoledoras, llevando un gran número de pensionistas y jubilados a la pobreza y a exclusión social. En el Partido Socialista consideramos que el derecho de las pensiones y el acceso al sistema de seguridad social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la forma de la Carta Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas destinadas a garantizar el futuro del sistema público de pensiones, recuperando el Pacto de Toledo y el diálogo social, aprobando un nuevo estatuto de los trabajadores que promueva derechos laborales y empleo de calidad y estableciendo una fuente complementaria de la financiación de las pensiones a cargo de los del PG, como en la mayoría de los países de nuestro entorno. Tenemos que mirar por el camino de fortalecer la solidaridad intergeneracional para asegurar la calidad de vida de nuestra población mayor y poner fin a las injustas políticas de austeridad, como vía para una salida de crisis de manera democrática y sostenible económica y socialmente. Hay que trabajar propuestas que mejoren su acción protectora y su sostenibilidad social, como para la mejora del sistema para los trabajadores autónomos y exigir al Gobierno del Partido Popular que salde adecuadamente la deuda que tiene pendiente de 2012 con las personas que perciben la pensión de viudedad, mayores de 65 años y no tienen ninguna otra renta. La inmensa mayoría son mujeres y llevan esperando ya 6 años a que el PP cumpla lo establecido a la Ley 27/2011 y le suba el porcentaje a aplicar a las bases reguladoras de sus pensiones. Ya debería haberse aplicado el 58% en 2017, el 59% en 2018 y llegar al 60% en 2019, pero siguen estancadas en el 52%. Se deben aportar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres, déficit de género. Se debería incrementar los ingresos del sistema complementando la financiación de la seguridad social, entre otras medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que estos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como, por ejemplo, nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transiciones financieras. Desde el Partido Socialista pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, este impuesto ha de servir para contribuir al rescate de las pensiones del sistema del público de pensiones. Por ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Leganés la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, volver al consenso de 2011, derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura de 2011 al 2015. La regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y de forma íntegra la Ley 23/2013, de forma íntegra. Reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Segundo, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC. Tercero, introducir en el Pacto de Toledo un nuevo principio de reequilibrio presupuestario, un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de ingresos cada año, que tendrá efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del siglo XXI. Y cuarto, dar traslado de dicha resolución al Gobierno de la Nación, al Ministro de Empleo y Seguridad Social y al Consejo de Mayores de Leganés. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra al Grupo Popular para que presente la moción para defender el Pacto de Toledo y el compromiso de todos con un sistema público de pensiones sostenible. ¿Quién va a intervenir? El señor Recuenco tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que una vez oída la moción del Grupo Socialista entran más ganas casi de contestar que de exponer la de uno mismo, pero bueno, luego contestaremos. La seguridad social es uno de los pilares básicos del estado del bienestar. Su mantenimiento y sostenibilidad forma parte de los grandes consensos nacionales articulados a través del Pacto de Toledo. Las recomendaciones del Pacto de Toledo se han venido realizando mediante reformas constantes en el sistema que han permitido avanzar en la sostenibilidad y suficiencia del sistema. El compromiso de todas las fuerzas políticas
ha permitido desarrollar un sistema capaz de cubrir necesidades y contingencias muy variadas, concediendo una amplia protección en comparación con otros sistemas. La Seguridad Social española gestiona hoy más de 40 prestaciones sociales y un gran abanico de pensiones. Cuenta con un sistema de pensiones mínimas del que tan solo 11 de los 27 países de la Unión Europea dispone y mantiene un complemento de pensiones para quienes no alcanza ese nivel mínimo que tan solo tienen 4 países de Europa y que beneficia a cerca de 2,5 millones de pensiones, una cuarta parte del total. La Seguridad Social ha extendido su cobertura y llega a más personas hoy que nunca antes de su historia. Y la grave crisis económica que hemos atravesado no ha evitado que iniciáramos una recuperación con un avance muy importante en sus niveles de protección. La tasa de riesgo de pobreza de los jubilados mayores de 65 años se ha reducido a más de la mitad y España es el país de la OCDE que más reduce el riesgo de pobreza tras la jubilación. En esta etapa, desde el inicio de la crisis económica en 2007, la protección ha experimentado un enorme crecimiento. A 1 de febrero de 2018, el número de pensiones contributivas ascendió a 9.573.282, un 15,66% más de las que había en el 2007. Las nuevas pensiones son mucho más altas que las existentes previamente. La cuantía media de la pensión de jubilación, la que tiene el mayor peso en el total de las pensiones, supera los 1.000 euros, concretamente 1.077,52, y desde 2007 se han incrementado un 41,67%. Y desde el inicio de la crisis las pensiones han mantenido su poder adquisitivo. La tasa de sustitución, que relaciona salario y pensión, que en 2013 era la cuarta de la Unión Europea, ahora es la segunda más alta de la OCDE. El compromiso con el sistema público de pensiones ha derivado en un incremento del gasto en pensiones contributivas que han pasado de 79.805 millones de euros en el 2007 a 122.777 en 2017, un incremento del 53%. En un sistema contributivo, como es el nuestro, la fuente principal de recursos económicos son las cotizaciones sociales. La pérdida de casi 3,5 millones de afiliados durante la crisis derivó en una fuerte caída de los ingresos de la Seguridad Social. En consecuencia, la destrucción de casi 4 millones de empleos derivó en una rápida disminución de la recaudación por cuotas, de tal forma que los ingresos anuales del sistema se redujeron entre 2008 y 2013 en 10.500 millones de euros. La recuperación del empleo ha permitido recuperar ya 2 de cada 3 afiliados a la Seguridad Social perdidos durante la crisis debido al crecimiento del empleo. Y esa buena evolución del empleo ha tenido un impacto positivo en los ingresos de la Seguridad Social. En 2017, el 94,1% de las pensiones se pagaron con empleo, 1,5 puntos más que en el año anterior. Por primera vez desde 2008, los ingresos por cuotas crecieron por encima del gasto en pensiones y la Seguridad Social invirtió así la tendencia e inició el camino hacia el equilibrio financiero. La Seguridad Social, como empresa común que nos involucra a todos, constituye por sí misma un objetivo. Lo relevante es preservar el modelo con sus fundamentos y características y dotarle de los mecanismos que lo salvaguardan en situaciones complicadas y que aseguren su diversidad prestacional, con el consenso de todos los agentes implicados. El Pacto de Toledo debe afrontar la responsabilidad de continuar diseñando el sistema de pensiones. Los pensionistas de hoy y del futuro no perdonarán que se deje pasar la oportunidad de llegar a un consenso para garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad futura del sistema de seguridad social. Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente moción al Ayuntamiento del Pleno, al que insta, primero, a la Comisión del Pacto de Toledo para que elabore y remita al Gobierno de la Nación las nuevas recomendaciones necesarias para articular las orientaciones de futuro que deben guiar el modelo de seguridad social, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, progresando en su equilibrio financiero. Segundo, al Gobierno de la Nación a seguir trabajando con los agentes sociales en el diálogo social y seguir manteniendo la colaboración permanente con la Comisión del Pacto de Toledo para que puedan concluir con el necesario consenso los debates que está llevando a cabo. Asimismo, una vez que concluyan los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, se comprometa a implementar las recomendaciones con el necesario concurso de los agentes sociales. Y tercero, da traslado de estos acuerdos a la ministra de Empleo y Seguridad Social, a los grupos políticos del Congreso, Senado y a la Asamblea de Madrid, así como a los agentes sociales. Y de momento, nada más. Gracias. No al 0,25. No al 0,25. No aceptamos ninguna. Somos personas dignas y honradas. Bueno, saludamos a los representantes de la Plataforma de Pensionistas de España por su Dignidad. Vamos a iniciar el debate sobre estas dos mociones que tienen que ver con las pensiones. Y comienza, en primer lugar, la señora Alonso Fernández.
Gracias. Bueno, pues en primer lugar me gustaría saludar a los y las pensionistas, a los que están aquí, a los que nos están viendo desde sus casas y felicitarles por el ejemplo de lucha y de dignidad que están dando. Ayer Rafael Hernando decía que las pancartas no sirven para nada. Bueno, pues yo diría que sí que sirven desde el momento en que han conseguido poner este tema en la agenda política de los partidos del bipartidismo y que hoy presentan los dos ambas mociones sobre este asunto. Ni Partido Popular ni Partido Socialista tienen legitimidad ninguna para salir en defensa del sistema público de pensiones. Al Partido Socialista le recordamos que no solo congeló las pensiones en 2011, sino que fue el Gobierno de Zapatero el que aprobó una de las reformas más lesivas que han sufrido nuestras pensiones. Lo que ustedes llaman consenso de 2011, que de consenso tuvo muy poco, supuso la ampliación de la edad de jubilación de 65 a 67 años, que sean necesarios más años cotizados para cobrar el 100% y que se pase de contar los últimos 15 a los últimos 25 años. Al Partido Popular, ustedes no tienen vergüenza ni la conocen. Leyendo su moción, parecería que los pensionistas se quejan de vicio. Hoy salen en defensa, dicen ustedes, del Pacto de Toledo. Les recuerdo que fueron ustedes mismos los que en 2013 no tuvieron ningún problema en saltárselo para aprobar una reforma que supuso el empobrecimiento cada vez mayor de las personas pensionistas. Estamos hablando de desligar la revalorización de las pensiones al IPC, por un lado, y por otro lado, lo que ustedes denominaron el factor de sostenibilidad vergonzoso, que ni siquiera ustedes mismos saben cómo van a aplicar. Debemos recordar también que ha sido el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, el que ha vetado que se debata la propuesta de Unidos Podemos en el Congreso para revalorizar las pensiones según el IPC. Con respecto a las pensiones, se ha generalizado una idea completamente falsa, que es que el actual sistema es insostenible. Y esto es rotundamente falso. Sí, el sistema de pensiones necesita ajustes, básicamente por cuestiones demográficas, pero hay dos vías para hacer los ajustes: tomar medidas para garantizar los ingresos o recortando las prestaciones. Hasta ahora, tanto Partido Popular como Partido Socialista han optado siempre por la segunda opción, que supone recortes de poder adquisitivo para las clases populares. Unidos Podemos ha presentado una propuesta de reforma de pensiones que hace hincapié precisamente en cómo recaudamos el dinero suficiente para garantizar unas pensiones dignas, que recoge, entre otras, las siguientes medidas: la supresión de las reformas laborales y las mejoras del mercado de trabajo, que se financien las pensiones por vía de presupuestos generales del Estado cuando no lleguen las cotizaciones, suprimir las bases máximas, así como las bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social y la lucha contra el fraude en la Seguridad Social. También queremos mencionar el acierto que ha sido que el movimiento feminista se una a la movilización por las pensiones dignas que tendrá lugar este sábado. Efectivamente, el actual sistema convierte a las pensionistas en las más pobres de entre los pobres. La brecha salarial que sufrimos las mujeres durante toda nuestra vida laboral se refleja en las pensiones, además de que en muchos casos tenemos vidas laborales discontinuas como consecuencia de que dedicamos parte de nuestra vida a los trabajos de cuidados, trabajos que, recordamos que a pesar de ser imprescindibles para el mantenimiento de la vida, no generan en la mayoría de los casos ningún derecho social. Para finalizar, concretando con respecto a las propuestas, con respecto a las mociones que ambos grupos plantean, al Partido Popular vamos a votar en contra porque es una moción de carácter electoralista presentada a toda prisa con el miedo a perder votos y en realidad no dice nada. Y al Partido Socialista le decimos
que sí que compartimos el punto segundo de su moción, que hace referencia a la actualización de las pensiones con respecto al IPC. Entiendo que ustedes también estarían de acuerdo a añadir, suprimir el factor de sostenibilidad. Por supuesto que estaríamos de acuerdo con ese punto, no tenemos ningún problema, pero no compartimos el primero y el tercero. El primero, como ya he explicado antes, porque hace referencia al consenso de 2011. La reforma de 2011 de las pensiones fue una reforma muy lesiva y muy regresiva, por lo tanto, no podemos apoyar este punto. Y el tercero, porque tal y como está redactado, no queda muy clara la propuesta, pero continúa dejando las necesidades de los ciudadanos de un modelo, continúa confiando las necesidades de los ciudadanos en un modelo financiero que no compartimos y que además se ha mostrado ser especialmente beligerante con las personas más desfavorecidas. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a la plataforma de las pensiones. Ya en el mes de marzo traje yo una moción en el cual solicitábamos al Gobierno y al Congreso de los Diputados que se promoviese una reforma de la Constitución que incluyese la prohibición expresa de que cualquier gobierno actual o futuro pudiese tocar o recortar o privatizar parcialmente el sistema público de las pensiones. Ya dijimos que era necesario la reacción para protegerlas por encima de cualquier relación de fuerzas políticas, que era importante cual sea el color del Gobierno o la situación del país. Comentamos también que era el objetivo de promover una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de cualquier Gobierno, actual o futuro, que no pudiese tocar esas pensiones, que era necesario promover un amplio debate ciudadano abierto y que para ello era imprescindible un movimiento social sin distinción de ideologías, credos religiosos o siglas partidistas, a quienes creemos que en el mantenimiento de un sistema de pensiones públicas digna, una lucha que afecta a toda la ciudadanía, cualquier recorte o cualquier rebaja o cualquier empeoramiento en las condiciones de acceso a la pensión afectada a nuestro poder adquisitivo. Ya pusimos y pedimos que se instase al Gobierno de los diputados que se promoviese una reforma de la Constitución y dijimos también que se recogía como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones. Estando de acuerdo con la moción del Partido Socialista, que voy a votar a favor de ella, sí decirle a los señores del Partido Popular que dicen que se están pagando con empleo. ¿Con qué tipo de empleo? Si tenemos un problema con el tema de la seguridad social, ¿por qué? Pues porque las cotizaciones, tal y como están los sueldos, tal y como están los contratos, las cotizaciones, un empresario la misma cotización de seguridad social no puede ser elevada. No podemos llegar a las cuantías que se llegaba antes por los sueldos que tenemos. Hablaba usted de los contratos de trabajo. ¿Qué contratos de trabajo? Si los contratos de trabajo hoy en día son contratos, y perdonen por la expresión, un poco basura, porque las condiciones de los presupuestos por encima las condiciones de los contratos que tenemos hoy en día para los trabajadores son tan sumamente ridículos y bajos, nunca podremos estar llegando a los niveles que estábamos antes. Por lo tanto, el voto de la moción del Partido Popular, por mi parte, será en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Bejarano. Gracias, presidente. En primer lugar, también me sumo al saludo a los representantes de la plataforma en defensa de las pensiones de nuestra ciudad, que, como en el resto de la mayoría de las ciudades del Estado, están haciendo una gran movilización, una importante movilización, hasta el punto de que esta movilización que están generando es el causante de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer adelantara una serie de parches, que es lo único que se puede calificar, para referirse a iniciativas referidas al tema de pensiones. Pero, en todo caso, como decimos desde nuestro grupo, saludar porque están haciendo, como en las movilizaciones feministas del 8 de marzo, que cada vez más ciudadanos y ciudadanas sean conscientes de la problemática de los mayores, cada vez más jóvenes,
y también se estén sumando cada vez más entidades sociales a estas movilizaciones que van a seguir realizándose este fin de semana y que estamos convencidos de que va a ser un éxito. Bien, abordamos una vez más en la Cámara el tema de las pensiones. La verdad es que da para un pleno monográfico. Todo el tema de pensiones es un tema no solo de máxima actualidad, sino que es un eje central de la parte social de nuestra Constitución, de nuestra democracia, de ese llamado estado del bienestar, que tenemos dudas que se pueda seguir catalogando. Nosotros hablamos en las intervenciones, al menos, que podríamos decirlo del mediostar, dada la deriva que tenemos en nuestro país con las políticas y contrarreformas del Partido Popular. Anunciamos de antemano que, por supuesto, vamos a votar a favor de la moción que nos plantea hoy el Grupo Socialista. Por supuesto, tenemos que votar, nos obligan a votar en contra, señor Recuenco, de la iniciativa que presentan ustedes desde el Grupo Municipal Popular, porque para instar al Pacto de Toledo a que traiga y elabore iniciativas y que las pase o las eleve al Gobierno de la Nación, para eso, señor Recuenco, no hace falta traer una moción. Es una auténtica obviedad. Además de un discurso vacío, señor Recuenco, la moción es claramente extemporánea. Al menos os podrían haber adelantado el Gobierno de la Nación a todas las estructuras regionales y locales del partido alguna iniciativa a modo de parches que ha presentado ayer el presidente del Gobierno y hubiera usted puesto alguna iniciativa. Pero a lo mejor es que no haya puesto usted absolutamente nada de lo que ayer presentó el presidente del Gobierno, porque la verdad es que no lanzó ni una mísera propuesta. En un tema tan delicado y tan máxima actualidad, dijo que en el corto plazo quiere subir algo más de las pensiones de viudedad y eximir del IRPF a las pensiones mínimas, pero sin concretar absolutamente nada, saliendo al paso de la movilización popular que está creciendo y que, por supuesto, le va a afectar, y estamos convencidos, también electoralmente al Partido Popular esta medida. Estamos convencidos. Mire, señor Recuenco, es una obviedad y yo soy de los que apuesto y defiendo abordar este tema pues sin ningún tipo de frivolidades ni intervenciones a la ligera. Es un tema muy delicado. Estamos hablando de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Y hay que reconocer indicadores importantes. En primer lugar, el coste de las pensiones es ya el 29% de todo el gasto público, 8 puntos más de hace 10 años. Es verdad que estamos en una tasa de longevidad muy alta, muy elevada en nuestra sociedad, igual que en los países de nuestro entorno, que evidentemente el gasto público en pensiones es ya el doble de sanidad. Es decir, hay indicadores que nos hacen, evidentemente, ponernos manos a la obra, porque las luces rojas de alarma se encendieron hace mucho tiempo. El problema es, señor Recuenco, como decimos desde nuestro grupo en las intervenciones, es que lo que no puede ser es que estemos atravesando en nuestro país un momento de crecimiento económico y no esté siendo aprovechado, en primer lugar, como bien se decía anteriormente, a meter mano en el mercado laboral, a meter mano empezando por derogar la última reforma laboral, porque no puede sostenerse y no se puede defender que en un momento de crecimiento económico, como estoy diciendo, tengamos pues contratos laborales cada vez más precarios. No se esté acometiendo medidas favorecedoras a la creación de empleo y, sobre todo, pues entrar en una nueva regulación, en una nueva normativa que esté elaborado, al menos, si tiene que estar el Gobierno, por supuesto, que sea elaborado también con los sindicatos de clase, también, por supuesto, con los empresarios. Eso no se está dando. Como siempre, el Gobierno de Mariano Rajoy, con su venda en los ojos, pues gestionando y gobernando a golpe de contrarreforma y dejando pasar este momento que se debería de aprovechar. El resultado es que, evidentemente, pues tenemos un problema serio. Y lo que es más preocupante, señor Recuenco, es que, oyendo a los dirigentes del Partido Popular, me da igual que sean del Gobierno de la Nación o del Gobierno regional en la Comunidad de Madrid o alguno de ustedes, algún portavoz municipal, al final, pues cuando hablamos de pensiones, pues ya nos podemos echar a temblar, porque lo único que nos dicen son dos cuestiones. En primer lugar, nos dicen que la solución solo pasa por dos vías. Una, ampliar aún más la edad de jubilación,
que no lo descartemos y para eso, como siempre, utilizan a algún empresario del IBEX o al propio gobernador del Banco de España para que lance un globo sonda, que no lo descartan, ampliar aún más la edad de jubilación, y por otra es incrementar la precariedad laboral de forma que no solo no tengamos un empleo de calidad que puedan sufragar nuestro sistema de pensiones, sino que encima emiten un mensaje a los actuales trabajadores y trabajadoras que puede que efectivamente no solo tengan que soportar un contrato laboral precario cada vez más, sino que además que no queda más remedio que incrementar esas cotizaciones por ahí. Eso, señor Recuenco, es absolutamente inadmisible, porque el Partido Popular ya está abusando y mucho de la temporalidad. Como ustedes saben, nuestro sistema se basa en la solidaridad, nuestro sistema de pensiones se basa en la solidaridad, en la cual tenemos un contrato, por así decirlo, implícito, en la cual los que estamos actualmente trabajando, pues estamos cotizando para nuestros mayores, igual que esperamos que cuando nos llegue ese momento, la próxima generación de trabajadores y trabajadoras coticen por nosotros. Pero lo cierto, señor Recuenco, es que en nuestro país el número de trabajadores sin contrato fijo asciende al 27,4% del total, casi el doble de la media europea, que se sitúa en el 14,2%. Y lo cierto es que por mucho que nos diga la ministra de Empleo que todo va perfecto y el propio presidente del Gobierno sin ponerse rojo al decir estas cuestiones, lo cierto es que hoy más del 90% de los contratos laborales que se crean es temporal. Señor Recuenco, más del 90% de los contratos laborales. Esto no se da en ningún país de la Unión Europea, solo se da, señor Recuenco y señores y señoras del Partido Popular, en nuestro país. Por lo tanto, señor Recuenco, la actual fórmula de revalorización de las pensiones, por supuesto, no sostiene el sistema financiero de pensiones en nuestro país. El 0,25 no es que se quede corto, es que muchas veces parece un insulto teniendo en cuenta el poder adquisitivo o el índice de precios al consumo, que, como usted bien sabe, se sitúa en el 2%. Por lo tanto, si subimos las pensiones un 0,25 y el IPC está en el 2%, tampoco hace falta hacer un grado, un máster o un curso universitario para darse cuenta que, evidentemente, estamos ante un gran recorte. Y es lo que hay que denominar y adjetivar a esto que está defendiendo el Partido Popular, que, repito, creo que tienen grandes problemas para defenderlo. Por eso, las ocurrencias que realiza el Partido Popular, como la que realizó ayer, nada más y nada menos que el presidente del Gobierno emitiendo un mensaje de inseguridad sin precedentes. Una vez más, intentan salir del paso, señores del Partido Popular, y lo que hacen es emitir un mensaje de inseguridad a los ciudadanos porque no tienen propuesta política para esto. No nos vale, señor Recuenco, que nos diga hoy que todo queda al albur del Pacto de Toledo. Pues claro, faltaría más. Vamos a trabajar ahí, como siempre, en nuestra democracia. Pero, señores del Partido Popular, ustedes están gobernando y se han atrevido a gobernar esta legislatura y se espera más de ellos. Se espera un poquito más de ellos y no de que todo siga igual y que, bueno, vamos a salir del paso como podamos y, eso sí, haciendo un esfuerzo a nuestros pensionistas y a los actuales trabajadores y trabajadoras, decirle que ahorren. Se atreven a decir desde el Ejecutivo Central que ahorren y que, por favor, vayan pensando todos en hacerse un plan de pensiones. Ya nos dirá usted, señor Recuenco, si la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas tienen dificultades para llegar a final de mes, cómo pueden abrirse un plan de pensiones tal y como ustedes nos están diciendo desde el Gobierno. Por lo tanto, acabo en esta intervención diciendo que esta fórmula de revalorización no sirve para corregir el insostenible déficit del sistema de pensiones, que es verdad que tenemos hoy. Por lo tanto, en esta primera intervención nada más y, por supuesto, pues podrán someter a votación su moción, pero evidentemente es una moción que yo estoy convencido que en esta Cámara no puede salir. Gracias. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Muñoz. Bueno, primero buenas tardes. Trasladar un fraternal saludo a todas aquellas personas mayores
que están defendiendo sus intereses y también los intereses de la mayoría social, porque lo cierto es que venimos sufriendo ataques sin precedentes a uno de los pilares de nuestro estado de bienestar. Sabéis que vienen deteriorando la sanidad, la educación pública durante largos años y llevaban mucho tiempo anunciando recortes en las pensiones. Recordad en los años 90 que nos traían ilustrísimos catedráticos, trabajadores del BBVA, estudios que decían que las pensiones no eran sostenibles ya en aquellos años, porque nos enseñaban la pirámide de la población y nos decían que esto no podía ser. Posteriormente llegaron millones de inmigrantes a trabajar a nuestro país y salvaron aquella pirámide que decían que no duraba ni 5 años. Era mentira los datos que estaban diciendo. No habían tenido en cuenta toda la población migrante que acudía a trabajar a nuestro país, que cotizaron aquí y que en muchos casos no se van a llevar pensiones porque no estuvieron el tiempo suficiente. Ahora vuelven a decirnos que otra vez esto es insostenible, mientras nos anuncian que nos tenemos que hacer planes de pensiones privados. Este es el verdadero objetivo del Partido Popular, no porque sean más o menos de derechas, sino porque claramente son los representantes de los ricos y poderosos de nuestro país y hacia ellos legislan, aunque tengan que empobrecer la vida de millones de personas que han dejado su vida trabajando por este país, que tanto os gusta hablar de él. Pero cuando se trata de defender al país, mejorando o manteniendo la vida de las personas, el Partido Popular siempre da la espantada y utiliza discursos y datos que siempre son falsos. El otro día decían que de cumplir las exigencias, tanto del Partido Socialista como de Unidos Podemos, el porcentaje del PIB que tendríamos que destinar a pagar las pensiones sería del 20%. Falso el dato, no llegaría al 15%. Ustedes se olvidaban de que los impuestos también van a aumentar y solo actualizaban el gasto en las pensiones, no los gastos, los ingresos que recibe el Estado. Por otro lado, resulta intolerable que en un país en el que tenemos una tasa de paro de juvenil del 38%, es decir, prácticamente el 40% de nuestros jóvenes no consiguen acceder a un empleo. En una situación como esta, ustedes se permiten el lujo de decirle a nuestros mayores que tienen que trabajar más allá de los 65, más allá de los 67. No sé qué clase de chiste es este, ni cómo piensan ustedes justificar todas estas medidas, pero desde luego no cuela y van a encontrar amplios sectores de la población enfrente. Se han iniciado una ronda de movilizaciones. Esta mañana escuchábamos a Unai Sordo. No descartaba la convocatoria de una huelga general si ustedes, la derecha de este país, osa seguir atacando a las pensiones. Y yo preveo que como ustedes van a seguir atacando a las pensiones, este país va a sufrir huelgas generales, porque la intensidad de vuestro ataque tiene que ser parada por la gente normal y corriente, la gente que hace grande nuestro país. Ustedes dicen que no hay dinero. Sistemáticamente están diciendo que no hay dinero. La revalorización de las pensiones son 1.600 millones. Bueno, por ejemplo, solo en las radiales hemos regalado 5.500 millones de euros. Solo en el Castor hemos regalado 1.350. A la OTAN hemos contribuido con 2.700 millones. Es decir, un total de 9.550, con lo que tendríamos simplemente con estos tres conceptos para pagar la revalorización de las pensiones durante 6 años. No es una posición económica la suya, es una posición profundamente ideológica. Es que en el fondo ustedes creen en el sálvese quien pueda y ustedes piensan que la gente no tiene por qué tener un futuro asegurado. Nosotras y nosotros pensamos y defendemos que un país que no permite mirar al futuro con tranquilidad no es un país digno de ser vivido. A nosotros nos sobran algunas banderas y nos faltan pensiones. Muchas gracias. Por parte de ULEG, ¿quién va a intervenir? Señor Delgado.
Gracias, buenas tardes. Bien, el debate de las pensiones es apasionante, está de plena actualidad y preocupa a todos los españoles, pero también tenemos que ser honestos con nosotros mismos y el debate que se pueda tener aquí en la Cámara Municipal realmente poco va a poder cambiar, ni traducir, ni modificar la situación de las pensiones. Podrá servir, a lo mejor, ilustrar para que el ciudadano se pueda tomar posiciones al respecto, pero están las decisiones en otro lugar. Y yo lamento que en este sitio donde sí que se podrían tomar decisiones que corresponden al Ayuntamiento de Leganés, como por ejemplo un presupuesto municipal, no se trate de esto y se trate sobre cuestiones muy apasionantes, pero que no son objeto de competencia municipal, como es el de la cuestión de las pensiones. Yo quería hacer una reflexión, y es que esta situación de incertidumbre que se ha generado últimamente y con razón relacionado con las pensiones y que ha tenido el detonante con esa carta que ha llegado a los pensionistas como un regalo o como algo positivo por parte del presidente Mariano Rajoy, que le subía las pensiones un 0,25%, que realmente es una tomadura de pelo a todos esos pensionistas. Esa situación viene derivada y está compartida las culpas por el Partido Popular y por el Partido Socialista. En este debate que hemos tenido hasta ahora me ha parecido que solamente aquí había un responsable, que era el Partido Popular, y lo es, y tiene su parte de culpa y seguramente mucha, pero quiero recordar que en la historia de este país el primer gobierno que ha congelado unas pensiones ha sido un gobierno socialista. Y ha sido el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Y eso es un hecho objetivo que parece que ahora queremos olvidar. Y en un sistema como el que tenemos de pensiones basado en la cotización, es decir, basado en la gente que está trabajando, el gobierno socialista del señor Zapatero llevó a este país a las cotas más altas de paro prácticamente en la historia democrática de nuestro país, que hizo muy difícil y muy inviable la propia financiación de las pensiones vía cotizaciones, porque efectivamente cada vez había menos trabajadores. Y es ese Partido Popular y es ese Partido Socialista, pero es en gobierno del Partido Socialista cuando se aprueba la modificación del artículo 135 de la Constitución española, que puso por encima de todo el pago de la deuda. No puso por encima de todo el actualizar las pensiones, el ayudar a los más necesitados, no. Puso el atender como primera opción y casi única pagar a los bancos y pagar la deuda. Por lo tanto, desde Unión por Leganés no podemos compartir, por supuesto, la moción del Partido Popular, que es como, en fin, no diría ni brindis al sol, simplemente pues es una declaración de justificaciones, de excusas, fruto del argumentario. Seguramente que lo mismo se esté discutiendo en muchos municipios, porque así se habrá enviado desde la sede regional o nacional del Partido Popular. Nosotros no vamos a votar a favor de esa moción. Pero la del Partido Socialista tampoco la podemos compartir, porque aunque podamos estar de acuerdo en muchos de los planteamientos en los que efectivamente hay que buscar un método que asegure esa igualdad y que asegure esa sostenibilidad real de las pensiones, sus hechos, sus prácticas, sus políticas han hecho empobrecer a mucha gente y no han sido precisamente favorecedoras en este ámbito de las pensiones. Y luego una cuestión que nos preocupa mucho, que es el uso político de nuestros mayores. Y nuestros mayores no necesitan ni protectores, ni nadie que les utilice, ni nadie que los lleve a donde ellos no quieran. Los mayores ya son mayorcitos, valga la redundancia, para defender sus causas. Y ellos están viendo en estos momentos que efectivamente corre peligro, pero no por ellos, sino también por las generaciones futuras, algo tan importante, ese sostén del estado de bienestar como es el de las pensiones. Pero tenemos que hacer un análisis no demagógico, tenemos que hacer un análisis serio de cómo vamos a poder conseguir que sean sostenibles esas pensiones. Y el actual modelo, no nos engañemos, viene de hace más de 100 años. Es decir, en 1900 aproximadamente se diseñó este sistema de cotizaciones para que fueran la base de la financiación de las pensiones. Pero ese modelo, solo con cotizaciones, no vamos a conseguir que haya unas pensiones dignas y que se puedan revalorizar constantemente. Y no podemos engañar a la gente, porque la pirámide poblacional, es decir, solo hay que ver la estructura de población que hay en este país, ha ido envejeciendo progresivamente y va a ser muy difícil que con los trabajadores presentes, con el sistema de reparto existente, se vaya a poder financiar las cotizaciones de las personas que no trabajan. Y lo que hay que abrir es el debate necesario e imprescindible de que es necesario el que haya un complemento presupuestario. Los presupuestos generales del Estado tendrán que complementar esas pensiones. Eso es un hecho evidente. Y por otro lado, habrá que plantearse la vía de los ingresos. Y alguno habla, esto es subir impuestos. Pues a lo mejor habrá que subir los impuestos, pero no ese es el debate, sino de un mayor y mejor reparto de la carga tributaria.
No puede ser que a día de hoy la mayor parte de la tarta y del esfuerzo fiscal de este país lo tengan los trabajadores con nómina. Y nos encontremos como los paraísos fiscales, nos encontramos como la SICAF, nos encontramos como determinadas empresas muy grandes encuentran todo tipo de subterfugios legales, que esa es la cosa que clama al cielo, encima legales, para no pagar impuestos o no contribuir. Dirá el Partido Popular que ellos han cambiado la dinámica de la situación de las pensiones porque ellos han propiciado unos mayores puestos de trabajo, es decir, hay menor desempleo y como hay menor desempleo va a ser más fácil y va a ser más posible la sostenibilidad de las pensiones, pero es falso, porque se está creando un empleo precario, se están creando un empleo low cost que va a generar pensiones low cost, porque con esas tarifas planas de autónomos que se cotiza con 40 o 50 euros, muy pocas pensiones se van a poder pagar con ese tipo de cotización. Pero este debate de las pensiones, yo, desde un partido modesto y local y que no tenemos ninguna presencia nacional ni vamos a poder influir para nada en esto, y seguro que hoy Mariano Rajoy ni me está oyendo a mí ni está oyendo a nadie, los que estemos aquí, pero entre todos deberíamos de intentar evitar que esta cuestión de las pensiones entre en la batalla pura y dura partidista. Porque creo que hacemos un flaco favor a algo tan importante como es el de las pensiones, porque esas pensiones las van a recibir personas de izquierdas, de derechas, de A, de B y de C. Y todos creo que estamos defendiendo que los mayores, las personas que dejen de trabajar, tengan unas pensiones dignas. Y yo pregunto, ¿y qué es una pensión digna? Con 700 euros, en el mejor de los casos, estamos hablando de una pensión digna. Yo he oído a la señora Cifuentes decir que con una nómina de 4.000 euros tenía dificultades para acabar el mes. Si la señora Cifuentes con 4.000 euros al mes dice eso, ¿qué están haciendo los pensionistas con 700 euros que no solamente satisfacen sus propias necesidades, sino que encima están ayudando y es el sostén de muchas de las familias, de muchos hijos de amparo, de muchos nietos? Están haciendo auténticos milagros. Pero es que esos 700 euros no son una cantidad suficiente para tener una vida, podemos decir, digna. Porque a lo mejor pueden tener para comer, pero para poco más. Y la vida es mucho más que simplemente poder atender a lo más básico. También tiene que tener su ocio, porque se lo han ganado. Esas personas mayores también se han ganado a tener su ocio, porque han estado toda la vida trabajando para también poder disfrutar del tiempo que les quede. Pero dicho esto, yo apelo a la responsabilidad de todos, y por eso nosotros no vamos a votar a favor de ninguna de las dos mociones, nos vamos a abstener de la del Partido Socialista y vamos a votar en contra de la del Partido Popular. Es que miremos a la cara, a los ojos, a los pensionistas y no los miremos como un número electoral, como un voto, como alguien al que podamos usar para nuestros intereses partidistas. No pensemos siquiera en los pensionistas actuales. Yo haría un ejercicio de responsabilidad política y pensaría en los pensionistas dentro de 10, 15, 20 o 25 años, porque ahí es donde realmente va a haber un problema muy serio si no cambiamos ciertas de las políticas que se están llevando a día de hoy. ¿Y los planes de pensiones privados son una solución? Yo creo que no. Pueden ser un parche, pueden ser un complemento. La clave fundamental para la financiación de las pensiones va a tener que estar en que vía presupuestaria se complemente y que haya una nueva carga tributaria donde por una vez en este país haya un verdadero ejercicio de responsabilidad fiscal en el que los que más tienen sean los que más pagan. Y luego lo ha comentado el señor Muñoz y estoy de acuerdo con él. No se puede decir por un lado que no hay dinero y por el otro lado tenemos dinero de sobra para financiar para rescatar bancos, para rescatar autopistas, para pagarlo en submarinos que ni siquiera flotan o se hunden y se quedan abajo. Es decir, barbaridades obscenas de dinero que se destinan por parte de los gobiernos de uno u otro color, que en este país siempre ha sido del PP o del Partido Socialista en los últimos más de 30 años, y en cambio se racanee, se busquen excusas para no entablar un debate serio y riguroso sobre las pensiones. Desde Unión por Leganés apelamos a ese sentido común. Nosotros estamos apoyando, sin querer abanderar ni aparecer en las fotos, en esa batalla legítima que están llevando los pensionistas de toda España y, cómo no, de Leganés. Aprovechamos para animar, a secundar esa manifestación que este sábado se va a celebrar en Madrid. Habrá integrantes, sin lugar a dudas, de nuestra organización, pero apoyando, nunca ni con ninguna intención ni de abanderar, ni de liderar, ni de querer utilizar a nuestros mayores. Nuestros mayores ya son sabios y saben defenderse ellos solos. Lo que necesitan realmente es que los políticos hagan políticas y hagan menos demagogia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Recuenco. Sí.
Gracias. Ahora sí, señor amigo. Señor Bejarano, estamos gobernando y sabemos gobernar. Y tenemos responsabilidad en el Gobierno y cuando estamos en la oposición también. Y a las pruebas me remito y lo sabe usted fehacientemente. Cuando son decisiones importantes y necesarias para Leganés, también somos capaces de levantar la mano pese a estar en la oposición. Y ese es el gran fallo que está teniendo la oposición con el Gobierno de España. Porque, mire, señores, admitir lecciones del PSOE o de cualquier partido de izquierdas es difícil de asumir, teniendo en cuenta los resultados a los que nos llevaron las políticas de gastar más de lo debido. Porque esa política económica, señora Micó, derrochadora, nos llevó a España a que perdiera más de 3,5 millones de puestos de trabajo y que perdiese el 10% de la riqueza en términos del Producto Interior Bruto. Y la verdad es que cuando hablamos de las pensiones, lo primero que me viene a la cabeza es que allá en el año 2012 la obsesión del Gobierno de España, recién llegado prácticamente, era evitar un rescate que contemplaba un recorte de las pensiones en torno al 10 o 20%, como ha sucedido en otros países de Europa. Ya vemos Grecia, Portugal. Concretamente, creo recordar que en Grecia los datos estaban en torno al 35-40%. Y la verdad es que yo cuando veo eso y escucho hablar a la señora Alonso de legitimidad, ¿esto era legítimo? Cuando escucho al señor Bejarano hablar de solidaridad, ¿eso es solidario? ¿Eso son políticas solidarias? Cuando escucho hablar al señor Muñoz de datos falsos y de atacar a las pensiones, eso no es atacar a las pensiones, ¿no? De verdad, un poquito de vergüenza y menos demagogia. Y es curioso que ver que los que calientan las calles congelaron las pensiones, los que piden a día de hoy sus revalorizaciones las dejaron quebradas, y les puedo asegurar que desde el Partido Popular respetamos mucho a los mayores y también a los que se manifiestan, pero no podemos estar de acuerdo con aquellos que a través de sus mentiras pretenden utilizar el sentimiento de estos mayores para usarlos políticamente. Y es curioso que allá por el año 2011-2012 se hablaba de rescate y del recorte obligatorio de las pensiones y actualmente, fíjense el mensaje, está otra vez el debate de las pensiones. Pero el desafío no es evitar que se contraigan, sino cómo lograr que crezcan más. Bendito problema. Eso es lo que ha cambiado en este país con este Gobierno del Partido Popular. Fíjese si sabemos gobernar, señor Bejarano. Cuando llegamos se hablaba de recortar y de quitar. Ahora que estamos, el debate es subirlas según el IPC. Fíjese usted el gran cambio. Porque la verdad es que, vista la moción de la señora Micó, dice que proponen, como si fuese algo nuevo, ¿no?, vincular todas las pensiones al crecimiento automático según el IPC y para ello proponen derogar la Ley 23/2013. Y fíjese esta ley, el artículo 7, es que no sé si no se la leen o solo hablan de oídas, ¿no? El artículo 7 de la propia ley te dice, por un lado, que se garantiza por ley la revalorización de las pensiones con un mínimo del 0,25 y eso, aunque el IPC sea negativo. Porque al igual que a día de hoy el IPC es positivo, también puede ser negativo. Y si ustedes cogen los datos desde el año 2008 hasta el actual, la diferencia que existe entre el crecimiento del IPC y el crecimiento de las pensiones, porque hubo un IPC anteriormente negativo, estamos hablando de un punto, no es nada más. Un punto que evidentemente hay que perseguir e intentar igualarlo. Pero es que además esta propia ley que ustedes pretenden derogar, no hace falta recoger y decir que se suba según el IPC, no, si ya lo recoge la ley. Y dice la ley que se puede crecer conforme al IPC hasta un máximo del IPC incluso más un 0,50. Lo único que para que esto suceda, debe existir ese equilibrio entre los ingresos que se obtienen a través de las personas que están trabajando y, por supuesto, lo que reciben en este caso los pensionistas o aquellos prestatarios de pensiones. Y ese ha sido el gran problema de nuestro país. Entre el 2008 y 2013, el Producto Interior Bruto se redujo un 10% y se destruyeron, como he dicho anteriormente, más de 3,5 millones de empleo. Por tanto, ese equilibrio no podía darse.
Es decir, no se estaba cotizando lo suficiente por los trabajadores que se había en esos momentos y, por tanto, había que tirar de las reservas existentes en el fondo de reserva. Que no se les olvide tampoco nunca, algo que creó el Partido Popular, porque ustedes, cuando estaba gobernando el Partido Socialista, esto no existía. Esa es la cruda realidad. Por tanto, lo primero que hay que hacer es crecer para que haya más cotizaciones y así se puedan sufragar las pensiones correspondientes. Y a día de hoy, las pensiones están más que garantizadas si seguimos con el actual ritmo de crecimiento, que por cada pensionista que entra en el sistema a cobrar, se crean 6 puestos de trabajo. Y si bien es cierto que todavía no es posible, y los datos están ahí para el que los quiero ver, de un crecimiento automático del IPC a todos los pensionistas, resultaría inviable subir las pensiones, porque además, y ayer quedó manifiesto en ese debate que se ha sacado solo parcialmente, no es lo mismo subir el IPC a las pensiones más bajas, que por cierto son las más necesitadas, que aquellas pensiones más altas, que también son las que se han incrementado. Estamos hablando de que aquellas pensiones de 2.000 euros, si las incrementamos automáticamente según el IPC, pues evidentemente van a hacer mucho más daño que todas las pensiones que ayer ya el presidente del Gobierno se comprometió a sacar adelante y subirlas según el IPC. Y ayer, señora Micó, se lo propuso a su partido el presidente del Gobierno, la posibilidad de incrementar el IPC a las pensiones más bajas, la de viudedad y la de orfandad, y para ellos lo que le pide es que exista una voluntad política real y realista y llegar a acuerdo en la vía presupuestaria a través de los presupuestos generales del Estado para conseguir ese incremento. Y ya se lo dijo ayer Mariano Rajoy, vuelvo a incidir, que les ofrecía trabajar para llegar a ese acuerdo a lo largo de esta tramitación de los presupuestos del 2018, donde hay que tomar las decisiones de dónde sacamos los ingresos y dónde vamos a destinar los correspondientes gastos sociales. Pero claro, se trata de decidir y en oposición también se decide, como nosotros estamos demostrando constantemente aquí en la política local. Y teniendo en cuenta algo muy claro, que no se puede gastar aquello que no se tiene y que hay que cumplir con los compromisos de estabilidad. Es cierto que Podemos ha presentado propuestas que suponen un incremento del gasto social en 66.000 millones de euros. Imposible, inviable, mentira, y eso sí que es ilegítimo. Y señora Micó, yo la verdad es que leo su moción y veo una serie de medidas estrellas que proponen y dice, subida de impuestos a la banca, por no hablar de otras empresas. Voy a hablar del más polémico y el más fácil de frivolizar, ¿no? La subida de impuestos a la banca. Pues mire, aparte de no ser suficiente, señora Micó, la subida impositiva que ustedes proponen, saben que eso no es posible, que de verdad eso es lo que más me preocupa, que ustedes estén mintiendo. Porque si lo hacen desde la... Bueno, la verdad es que no sé qué me preocupa más, si lo hacen desde la ignorancia o desde la mentira. Porque usted sabe que metiéndole ese tipo impositivo del que usted está hablando, se incrementaría en torno a las cifras que han hecho los expertos técnicos, estamos hablando en torno a unos 13.000 millones de euros. No da para cubrir. Pero es que, es más, una penalización fiscal a la banca puede que satisfaga a los que aún participan del viejo odio medieval hacia los prestamistas, pero es solo una torticera artimaña política para aumentar la agitación. Y a lo que ha habido esta intervención en este pleno me remito. Es muy fácil hacer esa demagogia. Y no haría sino empeorar la situación de la industria financiera, que tampoco es que esté muy saneada, desincentivar la inversión y, por tanto, disminuir el empleo. La sostenibilidad, señora Micó, del sistema de pensiones solo tiene un futuro y es que se siga creciendo económicamente y que se siga creando empleo intensamente. Y, por supuesto, que comparte con ustedes, que se mejore esa calidad del empleo. Pero es que hace unos años es que no teníamos ni empleo. Esa es la cruda realidad. Pero lo que nunca se cubrirán es subiendo impuestos, porque ese es el camino directo a dañar la actividad económica. Y dañar la actividad económica, les guste o no, significa destruir empleo. Y si se destruye empleo, volvemos a cuando salió corriendo Zapatero, ¿se acuerdan? Que no se atrevía a hacerle frente a la situación de este país y salió corriendo y dimitió. Dice, me voy, que esto no hay quien lo arregle, que venga el PP a arreglarlo. Y nosotros somos conscientes
que la política de izquierda señor es así. Tiene que ir terminando, pero Sí, también señor le rogaré alcalde, al yo sé que público no le que gusta, escuchen, yo sé por que no le favor, gusta, aunque pero no le guste lo que escuchen. Yo sé que no le gusta lo que estoy diciendo, pero aguante un poquito hombre, que al final están interviniendo todos contra el Partido Popular. Y soy consciente que la política del Partido Popular, cuando venimos a arreglar la situación, cuando aplicamos la política de verdad, no decimos las mentiras, pues evidentemente en este caso sabemos que la demagogia nos puede llegar a vencer, pero llegar al poder otra vez a través de la demagogia, les puedo asegurar que la caída va a ser más grande todavía. Y además, por eso, a mí, señor Delgado, la verdad es que de su intervención me ha sorprendido, porque por un lado hablaba de la carta, mandar la carta es que es obligatorio por ley. No es una cuestión, no le apetece al ministro de turno. O sea, la legislación lo recoge y es obligatorio por ley. Y la verdad es que me sorprende el voto que ha dicho, porque por un lado va a apoyar la moción del PSOE, o que se comparte la moción del PSOE más, cuando estamos hablando de que ahí sí se está politizando. Nosotros, en nuestra moción, lo que planteamos es justamente ir a los pactos de Toledo, porque ahí, con datos objetivos y sin demagogia, se puede llegar a un acuerdo. Y eso es lo que planteamos en nuestra iniciativa. Pero bueno, cada uno es responsable con su voto. Y, como he dicho, eso es lo que pedimos en nuestra iniciativa, que se respeten las recomendaciones y premisas marcadas por el Pacto de Toledo, que garantizará la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones. Y solamente un matiz, que he escuchado que nosotros estábamos diciendo que había que trabajar hasta los 70 años. Creo que Solbes algo dijo en su día, y no es precisamente del Partido Popular. Y mira, y también lo ha dicho un experto, un gran experto especialista en pensiones y seguridad social, Eduardo Vandrés. No sé si lo conocerán ustedes. Pues Eduardo Vandrés, aparte de ser en su día el presidente del Real Zaragoza en el 2006 y 2009, también fue el consejero de Economía del Gobierno de Aragón con el Partido Socialista. Y vamos a ver, un señor que ya está fuera de la política, que no necesita la demagogia, que habla con la objetividad de los datos, dice la realidad, que es a lo que se está remitiendo el Partido Popular. Así que si les queda algo de dignidad, de verdad, voten a favor de nuestra moción, que lo único que pide es ir al Pacto de Toledo, derivar los acuerdos al Pacto de Toledo, pero con datos objetivos y no jugar con la demagogia y con nuestros mayores. Señora Micó. Sí, bueno, en primer lugar, saludar a la plataforma de pensionistas de Leganés. Gracias por vuestra lucha en la calle, porque gracias a eso hoy nos han traído aquí también la moción del Partido Popular para quedar bien ante los pensionistas. Ya lo hicieron cuando el día 8 con el tema del feminismo. Ustedes no querían que el Pleno se suspendieran porque había una huelga y estaba en contra de que se hiciera esa huelga feminista, y luego salieron hablando pues maravillas y que ya son más feministas que los propios feministas. O sea, y hoy han traído aquí también esta moción precisamente pues por eso, porque está la lucha en la calle y de alguna manera ustedes tienen que traer aquí algo. Pero a ustedes se les olvida una cosa, que ustedes son los que están gobernando. Ustedes son los que están, que los pensionistas, con un 0,25% todos los años es lo que están creciendo sus pensiones. No se lo olviden que son ustedes. Ustedes son los que están haciendo y llevando a cabo esas políticas. Ustedes, con los pensionistas, no solamente dicen, aquí pone que no están casi en el umbral de la pobreza, los pensionistas. Vamos a ver, pero si no solamente se conformaron con subir un 0,25% a los pensionistas, si es que además implantaron el copago sanitario a los pensionistas, que a pesar de que cobra poco los pensionistas, encima tienen que pagarse las medicinas. ¿Ustedes me están hablando que ustedes miran por los pensionistas? Pues yo le digo de antemano que no. Que ustedes no miran nada por los pensionistas. Y los pensionistas, no digan ustedes que ya no están en el umbral de la pobreza, porque cada día son más las personas mayores que no se pueden pagar una calefacción, que no se pueden calentar. O sea, no digan ustedes mentiras. Referente a que si nosotros somos los que hemos congelado las pensiones, pues mire, le voy a decir una cosa. El PSOE en el 2010
lo que congelaron fueron las pensiones máximas. Las pensiones máximas. Subieron las mínimas según subió el IPC y las no contributivas. O sea, subimos a los que más pensión tenían, pero no a los más desfavorecidos. Y es más, me dice el señor Recuenco de que es que el PSOE no ha hecho nada por las pensiones. Aquí le traigo. Desde que dejó el señor Aznar, que las dejó en 484 euros, las dejó el señor Aznar hasta el 2011, que el señor Zapatero, y que dicen que subieron las pensiones y no las congeló, porque en el 2010 cobraban 725 la mínima y en el 2011 subió hasta 742, fíjese la diferencia en esos años, de 400 y pico a 700 y pico. Y sin embargo, desde que terminó la legislatura de Zapatero hasta el día de hoy, el Partido Popular ha subido de 742 euros que la dejó el señor Zapatero a 788 euros. 46 euros en todos estos años. ¿Y usted, señora Alonso, dice que el PSOE no hace nada por las pensiones? Pues mira, le tengo que decir a usted que el partido que hasta ahora ha hecho más por las pensiones ha sido el Partido Socialista, y que no se le olvide a nadie que fue el que llevó a cabo las pensiones no contributivas y la que ha ido subiendo todos los años las pensiones, que a lo mejor no se han subido las máximas lo que se tenían que subir, pero creo que ustedes defienden de que al que más tienen, menos se le den, y al que menos se le suba. Pues eso es lo que ha hecho el Partido Socialista mientras que ha estado gobernando. Mirar más por el pobre que por el rico. Y creo que eso usted a mí no me lo puede debatir, porque aquí le traigo, si quiere, y se lo puedo enseñar, lo que hicimos durante todos estos años. Sí, congelar las pensiones máximas el último año, pero las pensiones mínimas las subimos. Nunca hemos congelado las pensiones mínimas. Por eso, señor Recuenco, por mucho que diga usted de que el Partido Socialista no somos los que lo hacemos bien, pues los pensionistas miramos mucho más que ustedes. Porque es triste y vergonzoso que les suban 2 euros. ¡2 euros! ¡A 2 euros! ¿Pero qué hacen con 2 euros al mes, señor Recuenco? 2 euros, cosa vergonzosa, cuando se han gastado más en enviar esa carta que han enviado. Se han gastado más dinero en enviar esa carta a todos los pensionistas que los que le han subido. De verdad, señor Recuenco, usted lo que me plantea también en la moción sobre el Pacto de Toledo. De verdad, solicitan en su moción defender el Pacto de Toledo y el compromiso de todos con un sistema público de pensiones sostenible, cuando los recuerdo a todos ustedes, que ha sido su partido, el Partido Popular, quien ha sometido a un expolio permanente de fondos de reserva de la Seguridad Social, faltando a lo acordado del 2011 con el resto de los partidos. Si cuando han tenido ustedes mayoría absoluta no han escuchado a los partidos. Y encima, el Partido Popular votó a favor, incrementando el número y cuantía a las reducciones en la cotización. Señor Recuenco, no vengan ustedes aquí de salvadores, porque se lo digo, aunque algunos digan aquí que es el Partido Socialista no hemos hecho nada, sí hemos hecho con los pensionistas. Porque cuando han tenido mejor calidad de vida es cuando estaba gobernando el Partido Socialista, no ahora, que es vergonzoso que en los años que ustedes están gobernando, desde que Zapatero dejó... No salió corriendo, lo dejó, hubo elecciones, le echaron, no salió corriendo, no diga usted mentira, le echaron los ciudadanos, aquí no salió corriendo nadie, así que no digan ustedes cosas que no son. Y es más, eso de que ustedes crean empleo, ¿qué clase de empleo crean? ¿Qué clase de empleo crean?
Contratos de días, ¿esos crean empleo? ¿Eso para ustedes le vale? Pues mire, pregunte a las jóvenes si le valen eso. Pregunte a los jóvenes lo que están haciendo ustedes con las pensiones. Ahora los mayores, por lo menos, tienen pensiones. Pero ¿y los jóvenes? ¿Qué van a ser de ellos el día de mañana? De los jóvenes. ¿Qué van a ser? ¿No van a tener unas pensiones? Es que ustedes, de verdad, no sé si es que se piensan que la ciudadanía es tonta y no se dan cuenta. No son tontos. No son tontos. Y ustedes hoy han traído esto aquí, han traído esta moción aquí porque saben que van a perder votos con el tema de las pensiones. Tiene que ir terminando ya, señora Micó. Sí. Póngase ustedes las pilas, de verdad. Y cuando dicen que lo del impuesto a la banca, pues en Suecia, en Dinamarca, no les van tan mal con el impuesto a la banca. Ni en Dinamarca, ni en Suecia. Fíjese de qué países le estoy hablando. No les van nada mal. Así que ustedes no me digan. Y nosotros sí tenemos, que si luego hay una segunda intervención lo digo, y si no lo digo, sí tenemos propuestas, ¿eh? Sí tenemos propuestas para dónde se puede sacar más dinero para que haya más para las pensiones. Así que... Gracias. Continuemos con el segundo turno de intervenciones. Señor Alonso Fernández. Bueno, pues Partido Popular, Partido Socialista han escenificado aquí un bonito teatro. Se nota que se acercan las elecciones y tiene que parecer como que son dos partidos con planteamientos distintos. Pero yo les recuerdo a ustedes que ambos dos han aprobado reformas de las pensiones que han supuesto un recorte en las prestaciones de los pensionistas de ahora y de los que cobraremos las pensiones en el futuro. Eso por un lado. Ambos dos han aprobado reformas laborales de las que tuvimos que hacer ambas huelgas generales. Y ambos dos se pusieron rápidamente de acuerdo para modificar el artículo 135 de la Constitución, priorizando el pago de la deuda a los derechos de las personas. No puede haber pensiones dignas si no hay empleos dignos. Y lo que hay ahora está muy lejos de ser empleos dignos. No podemos decirle a nuestros mayores que trabajen hasta los 67 con las altas tasas de paro que existen. ¿Cómo se va a aumentar las cotizaciones y, por tanto, los ingresos a la seguridad social con las condiciones laborales que tiene la gente? Con esos contratos a tiempo parcial que el Partido Popular nos los vendían como la panacea y, en realidad, lo que son el empobrecimiento de la clase trabajadora. Con ese salario mínimo que no llega ni a cubrir las más mínimas necesidades, salario mínimo que, por cierto, muchos pensionistas cobran una pensión por debajo del propio salario mínimo. Si tenemos unos empleos de mierda, no vamos a poder tener unas pensiones dignas, ni hoy ni en el futuro. Y aquí, cuando hablamos de pensiones, nadie se acuerda de que estamos hablando de derechos fundamentales y estamos hablando de derechos constitucionales. Artículo 41 de la Constitución, régimen público de la seguridad social. Artículo 50, pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Ustedes, señores del Partido Popular, que nos traen una moción cuando todavía no habíamos conmemorado el 39 aniversario de la Constitución, ya querían conmemorar el 40, pero luego resulta que hay algunos artículos de la Constitución que debe ser que ustedes no se leen nunca. Yo les quiero recordar una frase de William Beveridge, que fue uno de los creadores de los planes de pensiones de Reino Unido, que fue muy acertado cuando decía que la primera decisión política que hay que tomar es la de abolir la miseria. Bueno, pues ahora mismo ya hay pensionistas que están en situaciones de miseria, porque tienen que pagar la comida, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el gas, tienen que pagar la vivienda con los precios que hay actualmente. El copago, como se ha mencionado ya por la señora Micó,
y además en muchas ocasiones tienen que ayudar a sus hijos e hijas porque se encuentran en esas situaciones precarias de las que hemos hablado, con esos contratos basura que sufrimos las trabajadoras y los trabajadores. En todo este debate creo que hay una sombra que planea constantemente, que es la privatización de las pensiones y es el beneficio de la banca, por mucho que a usted le duela. Pero es que son ustedes mismos en sus declaraciones los que están diciendo que es que ya tenemos que ir todos pensando en hacer nuestros planes privados de pensiones, que por cierto no sé de dónde vamos a sacar el dinero porque con esos salarios que existen actualmente es muy difícil ahorrar. Entonces, estamos hablando de derechos fundamentales. Esto es como si dijésemos, como no hay ingresos suficientes, vamos a escolarizar a los niños solo de 8 a 12 años. El resto es que no podemos escolarizarlos. Pues eso es lo que están haciendo ustedes con las pensiones. Partido Socialista, como no hay dinero, en vez de conceder las pensiones de jubilación a partir de los 65, las concedemos a partir de los 67, por ejemplo. Y señor Recuenco, como dice usted, los que calientan las calles no son ni del Partido Socialista, ni de Unidos Podemos, ni de ULEG, ni de ningún partido. Los que calientan las calles son personas que están hasta las narices de no llegar a fin de mes. Personas que están viendo cómo están perdiendo día a día poder adquisitivo. Personas que están viendo que con su pensión no llegan para tener una vida digna para ellos y muchas veces para sus familias que también mantienen. Y también personas que vemos como dentro de unos años no vamos a tener derecho a ninguna prestación social. Por eso, el sábado por la tarde vamos a ir todas y todos a esa manifestación que no es de ningún partido, sino que es, y que mucha gente que va a ir a esa manifestación es incluso también de su partido. Y por último, la señora Micó, le recuerdo que hemos hecho una propuesta. En mi primera intervención le comentábamos que votaríamos a favor de su moción si suprimían los puntos primero y tercero, porque insistimos en que no podemos estar de acuerdo con esa propuesta que hace usted de volver al consenso, o a que dice usted consenso de 2011, porque la reforma de 2011, insistimos, fue muy lesiva y se aprobaron medidas que supusieron restringir derechos y que van a restringir más derechos en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Señor Bejarano. Gracias, presidente. Solamente referirme a dos cuestiones. La primera, no he entendido por qué la crítica al poder debatir en esta Cámara sobre un tema de máxima actualidad, que es verdad que va más allá de las competencias municipales, pero que en todo caso, por ser de máxima actualidad y porque nos atañe a todos los vecinos, cuando digo a todos los vecinos y vecinas también de nuestra ciudad, se haga en el Pleno municipal. Es un tema que creo que además, si le preguntan a los vecinos, estarían de acuerdo de compatibilizar cuestiones de nuestra competencia con debates referidas, por ejemplo, al tema de las pensiones, porque además al final aprobamos una resolución, en este caso en formato de moción, que se eleva a otras instituciones y que queda claro el perfil político del Ayuntamiento de Leganés. Por lo tanto, mi máxima defensa a que sigamos, no solamente con las pensiones, que sigamos debatiendo en la Cámara de cuestiones muy ideológicas y muy importantes que afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas. Bien, dicho esto, no se trata solo de ir solamente contra el Partido Popular, es decir, ¿quién está gobernando? El Partido Popular, y no desde hace un año. No voy a ser yo quien defienda al señor Zapatero, que, como bien se ha dicho, no solo congeló las pensiones, las máximas, pero las congeló, sino que además subió la edad de jubilación y que se enfrentó a una huelga general de los sindicatos de clase y que fue uno de los factores que se fuera, por supuesto, el Partido Socialista del Gobierno. No voy a ser yo, ni mucho menos, quien defienda al señor Zapatero, pero, hombre, tenemos que exigir
que quien nos saque de esta situación es el Gobierno actual, que es el Gobierno del Partido Popular, que no lleva un año precisamente, ni 2, ni 3, ni 4 años gobernando en nuestra nación. Fíjense si no pueden seguir invocando los señores y señoras del Partido Popular a la herencia pasada, que se han atrevido con todo. Con todo. Han hecho contrarreformas en materia sanitaria, educativa, de empleo, de pensiones, fiscal. Se han atrevido para hacer contrarreformas en todos los aspectos. Por ejemplo, estamos hablando de las pensiones y yo sí que pediría que se dejen de esconder, señor Recuenco, con la herencia recibida. Hombre, la herencia recibida ya parece de cachondeo. Parece de cachondeo, señor Recuenco, cuando desde su bancada, por querer defender al señor Mariano Rajoy, invoquen a la herencia recibida. Pues no, no vale y no toca porque, repito, ustedes mismos han demostrado que vale ya de invocar a la herencia recibida. Acabo con una cuestión fundamental, señor Recuenco. Ustedes no van a salir de este bucle porque ustedes no quieren acometer una serie de medidas que son fundamentales en un momento de crecimiento económico. Y es quitar, eliminar, derogar, no modificar, derogar la actual reforma laboral que está permitiendo que los empresarios de este país estén contratando en una situación que no se está dando en ningún país de la Unión Europea. Es una vergüenza. Y mientras sigamos así, señor Recuenco, los trabajadores actuales es imposible que sostengan las pensiones futuras. Y dos, y se ha dicho aquí también, el sistema fiscal, absolutamente injusto y regresivo. Las mayores fortunas de este país no pagan lo que tienen que pagar. Las mayores multinacionales y grandes empresas asentadas en nuestro país no están abonando, no están pagando lo que tienen que pagar, que si hubiera un sistema fiscal justo y progresivo, por supuesto que sufragaríamos los derechos sociales que vienen en nuestra Constitución española. Claro que sí. El problema es que con esta reforma laboral y con este sistema fiscal injusto y regresivo es sencillamente imposible que podamos sostener nuestro sistema de pensiones. Tendría que crecer nuestra economía al 4% en el año 2020, como han dicho los expertos en economía, y eso, con estas políticas que está llevando a cabo el Partido Popular, es imposible. Señores del Partido Popular, estamos desperdiciando este momento económico. Esta situación de crecimiento económico, precisamente, solo está favoreciendo a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Más intervenciones, señor Egea. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a la Plataforma de Defensa de las Pensiones de Leganés. Bien, existe un problema muy grave y de fondo con las pensiones. Y entendemos las protestas de los pensionistas que han sido los héroes de la crisis sosteniendo a cientos de miles de familias. España necesita abordar el asunto con seriedad y con la voluntad de construir un pacto de Estado similar al Pacto de Toledo. El PP es conformista y dice que está todo bien, mientras se han vaciado la hucha de las pensiones. No es suficiente con acciones populistas, se han de consolidar valientes reformas de futuro. El PSOE es el partido que le pegó el mayor hachazo a las pensiones en España en el año 2010. Esta situación siempre formará parte de su indelegable pasado. Recordemos que su contador de nubes, el señor Rodríguez Zapatero, usó el veto 27 veces para tumbar decenas de leyes, incluidas 3 veces en las que se querían subir las pensiones. Lo que hay que garantizar es un sistema de pensiones ahora y en el futuro, y eso pasa por acabar con la precariedad y para que se haya pensiones dignas. Tiene que haber salarios dignos, porque los trabajadores son los que pagan estas pensiones. No os obliguen ustedes a participar en una guerra donde los daños colaterales están siendo los pensionistas, cuando ustedes deberían ser los auténticos daños colaterales por su histórica gestión en el ámbito nacional. De todos es conocido nuestras propuestas reales, como son la eliminación de impuestos a los pensionistas más precarios, la bajada de IRPF a los pensionistas de entre 12.000 y 17.000 euros, lucha contra la precariedad laboral, fomento de la natalidad y, entre otras medidas, las deducciones de los padres o tutores durante el periodo de educación infantil de 0 a 3 años, y auguran más. Creemos que hay que garantizar un poder adquisitivo de las pensiones y, al mismo tiempo, garantizar su sostenibilidad. Y para eso no valen los parches ni las ocurrencias. El problema es muy serio y estructural y exige que los partidos nos pongamos de acuerdo para alcanzar un pacto de Estado, luchar contra la precariedad laboral y fomentar la conciliación. Muchas gracias. Gracias, señor Muñoz. Bueno, voy a intentar ser breve, porque la verdad, lo cierto es que me parece mucho más interesante la moción posterior desde el punto de vista local que esta.
Esto no significa que no esté de acuerdo con que se debatan estas cuestiones aquí en el Pleno. Todos y todas aquí hemos traído mociones que no tienen que ver con lo estrictamente municipal y se debaten y punto. Lo que pasa es que a veces uno tiene la sensación de que se dilatan los debates con la sana intención de tapar determinadas cuestiones. Y veo mucha gente interesada en tapar los pufos de gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. Yo rogaría al Partido Socialista que también reconociese la crítica a su reforma de las pensiones, que no lo hace en su moción, para que podamos votar a favor de esta moción. Más allá de las medidas concretas de su reforma de las pensiones, es cierto que abre una senda que posteriormente continúa el Partido Popular. Porque la senda que abre el Partido Socialista es la senda de reducir la cuantía total de pensiones que se gasta el Estado en nuestros pensionistas y en nuestras pensionistas. Y ese es el mayor delito del Partido Socialista, que siempre, cuando están gobernando, abren el camino a las posiciones más liberales y más retrógradas y más contrarias a los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, reconociendo su lógica. Si la lógica es que hay que disminuir el gasto en pensiones, PSOE y PP han iniciado el mismo camino. Es verdad que con intensidades distintas, eso es verdad. Solo faltaba que la intensidad, a veces ha pasado también, que la intensidad del recorte fuese mayor del Partido Socialista que del Partido Popular. Pero en esencia trazan el mismo camino. Un camino que nosotros decimos que no estamos de acuerdo y lo hemos dicho abiertamente cada vez que se nos ha preguntado. Mirad, si el planteamiento, en lugar de generar mayor riqueza en nuestro país, en lugar de mejorar los empleos, en lugar de terminar con algo que a mí me parece especialmente dramático, y son los salarios de miseria. Es decir, en nuestro país cada vez hay más gente que se levanta muy temprano para ir a trabajar, llega muy tarde y, sin embargo, no tiene para pagar los gastos básicos. Tampoco esas personas van a cotizar de manera suficiente para que el país pueda mantener la riqueza que hasta ahora tiene. Por lo tanto, nuestra opinión es que hay que incidir mucho más en cómo se ingresa más dinero, vía mejorar los contratos de trabajo, vía mejorar los salarios. Pero además es que todavía son insuficientes las pensiones que actualmente hoy hay. Mirad, la brecha salarial en las pensiones es del 37%. Hay una diferencia del 37% entre lo que cobran las mujeres y lo que cobran los hombres. ¿Por qué? No voy a hablar de nadie en concreto, y sí de todo mi vecindario, por ejemplo, cuando era más joven. Cuando el trabajador de una gran empresa desarrollaba su carrera laboral, tenía un salario. Ese salario solo se podía adquirir porque había una persona que cuidaba de los hijos, que cuidaba de las personas dependientes, que limpiaba la casa, que hacía las tareas del hogar y que además luego limpiaba 2 o 3 portales fuera para complementar el salario de esa persona. Cuando se han jubilado los hombres y las mujeres, cuando se ha jubilado el varón, ha tenido una pensión más o menos digna si tenía un salario más o menos digno. Mientras que la mujer no tenía pensión, porque sabéis de sobra que en los años 80, en los 90, incluso en el 2000, limpiar escaleras no era una tarea que estuviese asegurada. Y por lo tanto, esas personas, esas mujeres, tienen pensiones subsidiarias de la de sus compañeros varones. Por lo tanto, esto hay que solucionarlo, porque es de justicia, porque la riqueza que hay en el país la hemos generado hombres y mujeres. Las dos tareas son imprescindibles para que pudiéramos generar riqueza. Y por lo tanto, hay que reconocer ese trabajo, y ese trabajo no se reconoce de manera, con palabras, sino con pensiones dignas. Por lo tanto, pensamos que hay que no solo mantener las pensiones, sino que hay que mejorarlas por una cuestión de justicia social. Y una última cuestión, y con esto acabo. España es el único país donde solo se utiliza las cotizaciones a la Seguridad Social, donde está escrito que de los presupuestos del Estado no se puede complementar.
Quien está diciendo que la pirámide de población impide que mantengamos nuestras pensiones está mintiendo como hacía anteriormente, porque esto se lleva diciendo desde los 80. Porque lo que nosotros decimos es que hay que complementar a las cotizaciones vía Producto Interior Bruto, vía presupuestos generales del Estado. Esto no es ninguna locura, es lo que hacen en el resto de Europa. En el peor de los casos, si nosotros mantuviésemos el sistema actual, gastaríamos en unos 20 años un 15% del PIB, que es lo que gastan la mayoría de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, esto de que están condenadas a morir las pensiones es un dato falso, tendencioso, es simplemente mentira. Insisto, es una posición ideológica, es la posición ideológica de aquellos que piensan que la sociedad no tiene que compensar a aquellas personas que han generado la riqueza en nuestro país. Gracias. Simplifico, si el Partido Socialista incluye la crítica a su reforma, nosotros votaremos a favor. Gracias. Señor Delgado. Sí, voy a intentar ser muy breve, por no reiterar argumentos. Y sí decir, señora Micó, que la memoria es muy selectiva y además dulcifica mucho los hechos del pasado, incluso hasta se nos olvida lo que sucedió. Al señor Zapatero no le echó nadie, por lo menos no le echaron en las urnas. A que le echaron fue al señor Rubalcaba, que fue el que se presentó a esas elecciones. El señor Zapatero huyó de la Moncloa, Y fue en mayo de 2010, ahora tenemos una carta vergonzosa, que es la carta que ha emitido el Gobierno de la Nación, la señora Fátima Báñez, a los pensionistas, pero en el año 2010 viene una carta vergonzante, aquella que los poderosos, el Banco Central Europeo, Estados Unidos, Alemania, le enviaron al señor Zapatero y le dijeron: usted, caballero, lo que tiene que hacer es lo que nosotros le digamos. ¿Y qué es lo que hizo? Bajó el sueldo de los funcionarios, redujo el sueldo de los funcionarios y congeló todas las pensiones, no las máximas, todas. Las únicas que no tocó fue las no contributivas y las mínimas, pero todas las demás, todas las pensiones contributivas, insisto, todas las pensiones contributivas las congeló. Eso lo hizo el señor Rodríguez Zapatero, el que durante años negó que en este país hubiera crisis, que no adoptó ninguna medida para acabar con ese problema económico que se nos avecinaba, que decía que todo iba fenomenal, que íbamos por la Champions League, que estábamos superando ya a Alemania y que se gastó los pocos recursos que había en un plan E que supuso cambiar unas baldosas por otras. Y ahora no podemos nosotros aprobar una moción del Partido Socialista porque nosotros sí que creemos en la identidad radical en las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista. Y en Leganés es que además es el sitio donde más se puede comprobar cómo llevamos 7 años en el que en este municipio realmente se gobierna en comandita por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Basta con ver que a día de hoy los presupuestos vigentes en esta ciudad son los del Partido Popular del año 2014, declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia, y todas, absolutamente todas las modificaciones presupuestarias que se han llevado a cabo en esta legislatura siempre han sido con el voto favorable del Partido Popular y del Partido Socialista. Por lo tanto, nada creíble que los del Club del 135 ahora vengan a decir que ellos son los que defienden a los pensionistas. Insisto, los pensionistas y los mayores se defienden solos y no necesitan tutelajes, y menos aún del Partido Socialista. Y no podemos, señor Recuenco, lo siento mucho, votarle a favor, ni siquiera abstenernos de su moción, porque en su iniciativa, que hacen esa apelación genérica al Pacto de Toledo, lo que realmente quieren es ganar tiempo, buscarse una coartada para no intentar atajar de raíz los problemas que hay con la financiación de las pensiones, que no pasa ni por un sistema privado de pensiones, ni por la ampliar la jubilación, ni por nada de eso. Pasa por otro sistema fiscal y pasa porque los presupuestos generales del Estado complementen esas pensiones. Pero eso a ustedes no les interesa, no lo quieren poner encima de la mesa, no quieren que se acabe con la evasión fiscal, no quieren que se acaben con los paraísos fiscales, no quieren que se acaben con el trato privilegiado a las rentas del capital. Como eso no lo quieren ustedes, pero lo que hablan es genéricamente del Pacto de Toledo para después, mientras, en el día a día, ir aplicando esos recortes que tanto les gustan a ustedes. Por lo tanto,
lo siento mucho, desde Unión por Leganés no vamos a poder votar a favor de su moción, pero tampoco la del Partido Socialista, que si algo puede dar lecciones no es precisamente ni de sostenimiento de las pensiones, ni de proteger el sueldo de los funcionarios, ni de absolutamente nada de eso. El Partido Socialista, con la trayectoria que hubo con el señor Rodríguez Zapatero, demostró lo que puede llegar a hacer con un país, que es llevarlo a la quiebra. Eso es lo que hizo el Partido Socialista en los 8 años del señor Rodríguez Zapatero. Gracias, señora Micó. Un minuto para cerrar el debate y después interviene el señor Recuenco. Muchas gracias. Lo vuelvo a repetir, por si acaso no ha quedado claro y que también los vecinos se enteren. El señor Zapatero en el 2010 no congeló todas las pensiones. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Subió, según el IPC, las mínimas y las no contributivas. Las mínimas y las no contributivas, que es lo que en realidad se tiene que subir hoy en día. Y es una pena que el señor Egea haya abandonado el salón de plenos, porque si algo es muy necesario es que para que suban a todos los pensionistas que están hoy aquí escuchándonos, es muy necesario el Partido de Ciudadanos, que apoya tanto al Partido Popular en el Congreso de los Diputados como la Asamblea de Madrid, llevando a cabo todas sus propuestas, y no las de Podemos ni las del Partido Socialista que plantean. Así que es una pena que no me pueda escuchar el señor Egea, que tanto nos ha criticado, porque ahora mismo, si muchas cosas no se llevan a cabo, es por culpa de que Ciudadanos no apoya las propuestas ni del Partido Socialista ni de Podemos en el Congreso de los Diputados ni en la Asamblea de Madrid, que también le tengo que recordar que no han salido lo de las urgencias de la fortuna gracias al apoyo que dio él al Partido Popular. Así que decir que no voy a cambiar nada de la moción, en ningún punto, y nada, decir que, señor Recuenco, que se pongan las pilas y que hagan caso a la ciudadanía y suban las pensiones más del 0,25% y que las suban lo que sube el IPC. Gracias. Un minuto para el señor Recuenco para cerrar el debate de su moción. Gracias. Señora Micó, yo no le voy a corregir. Yo creo que ya la ha hecho el señor Solbes, el señor Eduardo Vandrés, y le puedo asegurar que ninguno de los dos son del Partido Popular. Lo que pasa es que quizás ahora, al no pertenecer a ninguna disciplina de partido, pueden decir la verdad. Y, señor alcalde, le voy a pedir, pero con carácter urgente, que le mande una carta a Mariano Rajoy para que destine unos fondos para garantizar la memoria a los que forman parte de los partidos políticos de la izquierda. Porque la verdad es que, señora Micó, el señor Zapatero se fue corriendo. El Producto Interior Bruto de este país bajó por encima del 10%. Estábamos hablando de un rescate que implicaba que las pensiones se tenían que recortar entre el 10 y el 20%, y más de 3,5 millones de parados. Esa es la política del Partido Socialista y de todos los que están en esas ideologías de izquierda de despilfarro. Señor Alonso, le voy a decir a usted otra frase que dijo Chíperas, el griego. No voy a bajar las pensiones y no voy a pagar la deuda a Europa. Pues mira, está pagando la deuda a Grecia y ha recortado un 40% de las pensiones a sus mayores. Esa es la falacia y su mentira. Señor Bejarano, dice usted que somos valientes con las reformas que hemos tomado. No lo dude. Para eso está el Partido Popular. Porque tenemos la valentía de hacer todas las reformas necesarias a nivel estatal y autonómico para salir de la crisis, y ahí se nota en el crecimiento tanto de España como de la Comunidad de Madrid, y también tenemos la valentía, y usted lo sabe, pese a no estar en el Gobierno, de que cuando se trae aquí una iniciativa que es buena para nuestro pueblo, somos capaces de levantar la mano. Y no en farsete, no, cuando hay que destinarle los recursos económicos. Y el único que tiene la valentía en Gobierno y en oposición se llama Partido Popular. Señores Ciudadanos, señor Egea, la verdad es que no sé qué proponen ustedes con este asunto, porque la verdad es que como sus ideales los tienen en constante revisión, porque claro, nacen de la socialdemocracia, luego se me vuelven liberales, pues la verdad es que me hacen ustedes dudar mucho. Según va la corriente, pues así se pone el señor Rivera a coger el aire. De verdad, esta moción lo que pretendía es a todos ustedes, bueno, usted no, señor Delgado, porque no tiene representantes en el Congreso, a que se dirijan a sus representantes en el Congreso para que se dedican al Pacto de Toledo y que con datos objetivos y técnicos, sin demagogias y sin imposibles en esas mesas de trabajo, se llegue a un acuerdo para el futuro de las pensiones, porque el presente está garantizado. Y como sigan ustedes jugando
con la demagogia de este asunto, les puedo asegurar que en el futuro Tiene que terminar, el fracaso señor va a Blanco, ser venga. estrepitoso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pasamos a votar las dos mociones. En primer lugar, la del Grupo Municipal Socialista, por la que se solicita que el Ayuntamiento Pleno inste al Gobierno de la Nación a establecer un sistema público de pensiones con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 9. ¿Abstenciones? Esto que son 9, queda rechazada. Pasamos a la siguiente, que es la del Grupo Municipal Popular, para defender el Pacto de Toledo y el compromiso de todos con un sistema público de pensiones sostenible. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? Todo lo demás. No, perdón. ¿Abstenciones? Abstenciones, 1. También queda rechazada. Pasamos a la siguiente moción, que es